¿Has visto lo que están echando en la tele? ¿El qué? A ver. Anda. 20 años después y siguen poniéndola otra vez, ¿eh? Ya ves, yo creo que esa película debió salir cuando tú y yo éramos mozos, ¿eh? Madre mía, no se cansa. Para nada. ¿Te pido lo de siempre? Sí, por favor. Venga. Siempre de la mano de la música estuvo el cine, incluso desde sus mismos albores. Es por eso que también fueron muchas las familias cinéfilas que se mudaron al pueblo de la radio universitaria buscando una vida mejor y un lugar en el que poder expresarse con libertad a través de la pequeña y gran pantalla. Dar cine, pulir cine. La familia de Dar Cine, Pulir Cine, compuesta por Chechu Seoane y Teresa Gil, nos mantuvo al tanto de todos los estrenos de cartelera. Y mirando más a la historia, Jacobo Valdés nos acercó los grandes hitos del cine con su familia de Cronotopo, que finalizó su emisión allá por el 2018. Sema, me prometiste hablar de 8 apellidos vascos y no lo has cumplido, tío. No lo cumplimos. Nunca lo cumplimos. Saludos y disculpas a todas las víctimas de Cronotopo. Nos vemos en el cine haciéndolo y viéndolo también. A ver si Nos veremos en lo algún podemos lado. hacer, aparte de ver. Nos veréis en algún sitio. Y nos oiréis. A lo mejor en algún crédito, si os quedáis para una escena post-créditos, igual sale el nombre. Nos veréis. Ese mismo año también se marchó del pueblo otra familia cinéfila, La Vida es Cine, una iniciativa de Rafael Galán que se movió siempre entre las grandes obras del séptimo arte y las novedades más taquilleras del momento. Público. Y esto ha sido todo, amigos. Nada más, solo darles las gracias por acompañarme esta magnífica temporada. Con La Cineteca de Chechu Seoane pudimos disfrutar de las series y películas más aclamadas de los últimos años. Así que nada, bueno, Juego de Tronos, como digo, en su línea de serie, bien, y ya está, ¿no? Parece que quedan 2 más y ya nos libramos por fin del boom. Game of Thrones. I hate Jon Snow, ya lo sabéis todos. Todas aquellas familias que se marcharon ya del pueblo hace años dejaron en la radio su marca imborrable y su legado. El testigo lo recogió Charo García Diego con su nueva familia de reciente creación, Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI, que llegó volando desde el otro lado del océano para sumergir a la audiencia en el maravilloso mundo de la actualidad cinematográfica de Iberoamérica. Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI. Tampoco el cine sería nada sin la narración, sin esas historias que a todos nos conmueven y que nos hacen sufrir, reír o vernos identificados con ciertos personajes. Muchas familias literarias se fueron acercando al pueblo de la radio para asentarse y acercar a la audiencia todas las novedades literarias y los grandes clásicos de las letras. El planeta inabarcable de los libros llegó al pueblo hace ya décadas con Planeta Biblioteca, la familia de Julio Alonso y de Marlene Quinde. Ellos, con su estilo ameno, sirvieron como altavoz a numerosos autores de muy diversa índole, desde la narrativa hasta la ciencia o la tecnología, y nos ayudaron a conocer el desconocido mundo de las bibliotecas, su funcionamiento y los últimos avances que la conducen a la vanguardia. Donde vive la información. En una biblioteca, precisamente, empezó a vivir la familia de Caja de Resonancia. Era una biblioteca grande, bella e histórica, cubierta de conchas que rememoraban un pasado peregrino y combatiente, y desde donde proyectar la maravillosa combinación que nos ofrecen la literatura y la música. Os habla Nona Domínguez y hoy vamos a hablar, como ella también anunció, una mezcla que tampoco pasó desapercibida para Charo Alonso y su marcapáginas, quienes se asentaron en el pueblo de la radio para demostrarnos que las novedades narrativas tienen más sabor si las compaginamos con otros regalos de la cultura, el teatro, la música o el cine. Me ha gustado mucho tener la mañana libre, pero me van a permitir que no me disfrace. El planeta de los libros, además de aquella hermosa biblioteca, tenía también un archipiélago donde los libros se abrían como los árboles y las letras eran como los pájaros. Aquellas islas lejanas, las islas invitadas, se dieron a conocer en el pueblo gracias a la llegada de uno de sus antiguos habitantes, Alberto Buitrago. Con la nueva familia que fundó, Buitrago trajo hasta Salamanca las tradiciones de aquellas islas y puso el acento sobre las grandes efemérides de la literatura y los grandes autores de la historia universal. Contra el uso abusivo de las lenguas como arma arrojadiza y a veces hasta como arma de fuego, la poesía. Y en concreto la poesía de este gran creador, que escribe por igual en castellano y en catalán, que no traduce sus poemas a una o a otra lengua, sino que le salen de forma lógica
en ambas lenguas. Al igual que en las islas, también en Salamanca empezaron a volar entonces las palabras por el cielo, como si tuvieran alma. Esa fue la filosofía de la nueva familia que se sumó al mundo radiofónico de las letras, de almas y palabras. Esther Bueno encontró en lo más profundo de la literatura las almas de los grandes poetas de todos los tiempos. Con la rima y los versos, aquellas voces sabias del pasado y del presente hablaron directamente al oyente y evocaron sentimientos y tiempos pasados o futuros. Hola, encantadísimo. Muy buenos días. Ya charlar contigo es un lujo auténtico. Hablar además para un público como el de tu programa en Radio Universidad de Salamanca, pues ya es lo más. Pero para poder expresarse hay que tener palabras, hay que conocer las lenguas y sus entresijos, su pronunciación y sus encantos. Por eso, viendo que en Salamanca el pueblo de la radio necesitaba otros idiomas en los que expresarse, desde muy lejos fueron llegando personas y familias que hablaban distinto, pero cuyo encanto residía precisamente en esa diferencia. La más numerosa de todas las familias fue la de Babel de Lenguas, que expandió sus fronteras durante años hacia lenguas europeas como la española, la catalana, la francesa, la inglesa o la portuguesa. Sin embargo, de mucho más lejos vinieron las familias japonesa y china, mostrándonos sus lenguas tan distintas, pero que recibieron rápidamente una gran acogida en la ciudad. De todas ellas, fue la familia de Babel de Lenguas chino la que permaneció en el pueblo hasta nuestros días, de la mano de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos. Desde el principio, su meta fue una y clara: combinar los asuntos filológicos con una exposición de los encantos y maravillas de la nación asiática tan lejana y desconocida para el pueblo de la radio universitaria salmantina. Sí, en la semana pasada he visto una película que es una película china, ¿no? Se llama Más allá de las montañas y el director es también hoy en día muy famoso en China, se llama Chen Zhang. La de gente que había por aquí, ¿eh? Bastante. ¿Te acuerdas de todos? No, por Dios. Bueno, oye, pero no digas de quién no te acuerdas, que queda feo. Yo creo que hay más. ¿Hay más? Hombre, aquí todavía queda más de la mitad del libro, ¿eh? Madre mía. Bueno, o sea, que tiene que haber más gente. Oye, pues preséntamelos. Venga. Decidida a poner de relieve el mundo de las lenguas y la traducción, la familia de Don de Lenguas llegó a la radio de la mano de Jesús Baigorri y fue continuada por Manuel de la Cruz. Ellos, junto a aquellos que quisieron acompañarles, se percataron de que las lenguas, que por ser distintas pueden llegar a separar a los seres humanos, también deben ser comprendidas de otra manera, como algo que inspira y que nos une, como un elemento particular de cada uno que nos hace únicos y nos enriquece. En ello se centraron las múltiples entrevistas que él y su familia llevaron a cabo, en poner de manifiesto la importante labor de unión que el traductor realiza cada vez que se sumerge en un texto, cada vez que nos regala una traducción para que, leyéndola, podamos enriquecer nuestra alma y nuestra forma de pensar. Hay españoles, hay griegos, hay una cantidad grandísima de... Esa intención de unir culturas fue la misma que llevó a Beatriz Calle a venirse a vivir al pueblo de la radio con su familia de Hello English. Desde el momento de su establecimiento, aquel programa sirvió de nexo entre la universidad y el mundo angloparlante, trayendo hasta nosotros voces diferentes que nos acercaron las tradiciones británicas y estadounidenses. A la curiosidad que las lenguas lejanas suscitan, se sumó una cercanía que Beatriz Calle supo trasladarnos como nadie. Para ser cool, escucha a Hello School, los martes en la emisora universitaria de Salamanca. Un poco más lejana parecía, en cambio, la historia. Ella nos contaba relatos de hombres y mujeres que cazaban para sobrevivir, de dioses primitivos pintados en las paredes rocosas de las cuevas. Nos contaba cómo se construyeron las pirámides y el Partenón, y cómo muchos otros lugares sufrieron los estragos de las bombas. La historia nos permitió comprender nuestras raíces y nuestro presente, y con ellos la contingencia de todo lo que existe. Por eso hacía falta en el pueblo de la radio una familia que mirase hacia el pasado para comprender el presente, una familia que le aportase a Radio Usal un lugar donde mirar para avanzar. Y así llegó Historias de Bolsillo, la familia encabezada por Daniel Justo y Moisés Rodríguez, a la que se unió Sofía Rodríguez, que se dedicaron a quitar el polvo y el olvido de muchos de los acontecimientos humanos más relevantes, recordándonos que todos tenemos un pasado digno de ser atendido si deseamos tener un futuro. Historias de Bolsillo, con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
El futuro, precisamente, anda últimamente de la mano del clima. Los excesos de explotación de los recursos naturales o la contaminación se han convertido en los últimos años en dos ejes vertebradores de las vidas humanas. Por ello, y continuando con su compromiso con el presente, el pueblo de la Radio Universitaria de Salamanca también acogió a una familia que abogaba por la ecología y la sostenibilidad. Quizás por eso, Mar Marcos no llegó al pueblo en automóvil sino a pie, ni buscó la casa más grande sino la más eficiente. Con su programa La Onda Verde, reafirmó su compromiso con alcanzar una relación equilibrada entre la naturaleza y el ser humano, denunciando las tropelías medioambientales y celebrando los grandes logros de la ecología. La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad. Uy, ¿este nos suena? Aquí empezamos nosotros. Esta fue nuestra raíz. Madre mía, y tanto. Ya hace tiempo, ¿eh? ¿Qué será de Mar? Bueno, hace poco oí sobre ella. Creo que seguirá bien. Ah, bueno, me alegro. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. En relación con la naturaleza, pero no únicamente, también había llegado años atrás al pueblo una familia de científicos dispuestos a acercar sus disciplinas al resto del mundo. Ellos fueron los que dijeron ¡Eureka!, al percatarse de que la ciencia es maravillosa y apasionante si es tratada con el cariño y la cercanía que se merecen. Radioacción Cósmica, la sección de Supernova dedicada a la astronomía y... Gracias a la dirección de Guillermo Sánchez León, la familia de científicos se instaló en el pueblo con un propósito claro: explorar la ciencia y sus múltiples vertientes desde la radio universitaria, dando voz a numerosas ramas de la misma. El ajedrez o la astronomía fueron dos ejes fundamentales de su reflexión, sus debates y sus entrevistas, y ellos nos permitieron disfrutar también del mundo de la química o la biología, sin saber todavía que la humanidad estaba a punto de cambiar una vez más debido a una enfermedad que extendería sus tentáculos sobre ella. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Fue entonces cuando el mundo pisó el freno de emergencia. Era el mes de marzo de 2020. La vida, acelerada desde hacía ya décadas, se vio de pronto atada de manos y pies, recluida en casa y obligada a pararse. El pueblo de la radio universitaria, en cambio, aprovechó las ondas para seguir trabajando y disfrutando desde la reclusión. Tasa de problemas respiratorios muy superior a lo que es una gripe normal, en particular requiriendo, sobre todo en esos casos agudos, el uso de atención especializada. La gran pandemia que revolucionó el mundo separó a aquel pueblo, recluyendo a cada familia en su casa, pero la voz, que no puede ser recluida, supo seguir su curso rompiendo la barrera de la soledad. Las emisiones no cesaron en Radio Usal, se convirtieron, en cambio, en un reducto de felicidad y normalidad para oyentes y realizadores. Era un contacto con el mundo de antes, con el resto de la humanidad. Era la vía para una comunicación más necesaria que nunca. Saludos y bienvenidos a este sábado, a este 11 de abril de 2020, cuando ya van muchos días en aislamiento, en confinamiento. Un aislamiento o un confinamiento que no todo el mundo está de acuerdo en que deba de producirse con esta... Tras la catástrofe que, como todas las catástrofes, hubo de terminar, las familias del pueblo se reunieron de nuevo. Ya no se veían las caras, ocultas ahora tras las tristes mascarillas, pero se seguían escuchando. Una vez más, la voz seguía siendo el reducto para pensar, reír y llorar. ...que son los que conocen sobre la materia. Es el caso de un profesor, investigador... Y a la vez que las viejas familias se reunían bajo la techumbre cálida de la radio, muchos otros grupos fueron llegando desde lejos, trayendo consigo historias nuevas que contarle al mundo y a la comunidad universitaria. Eran familias variopintas, más o menos grandes, con aires de juventud algunas y otras con mayor experiencia a sus espaldas. Y su virtud residía precisamente en su variedad. Como la brisa fresca que anuncia el fin del verano, las nuevas familias y sus palabras vivificaban la radio universitaria a través de la música, de la literatura o de los asuntos de actualidad. Llegaron familias de economistas, de cinéfilos, de juristas y abogados. Llegaron familias de literatos, de filólogos o de forasteros venidos de muy lejos que dinamizaban la radio con sus idiomas distintos. Vinieron muchas almas diferentes y con ellas 1000 historias que contar y con las que sazonar la vida.
De la mano de Esther del Brío y por el camino de la economía, llegó la familia de Caquebo, que se movía entre el emprendimiento, la educación financiera y el empoderamiento de la mujer en el mundo laboral y empresarial. Buenos días, hoy da comienzo Caquibo, un nuevo programa de actualidad económica. En una actualidad en la que la economía rige nuestras vidas, la popularidad de la familia Caquebo fue creciendo desde su llegada hasta situarse como un referente en asuntos económicos. Con ella pudimos asistir a temas de actualidad tratados a través del debate, lo cual no hacía sino dinamizar aún más aquellas enseñanzas prácticas que Caquebo nos ofrecía. Hemos considerado fundamental comenzar este programa conociendo un poco mejor las finanzas y la economía de la Universidad de Salamanca. Y en la siempre presente línea feminista del Pueblo de la Radio, centraron parte de sus reflexiones en analizar la situación de la mujer en la economía, tan necesaria como ignorada. Conticinium. Muchos años antes ya llegó por aquel camino de la economía otra familia del mundo de la empresa y del emprendimiento, Conticinium. Ellos, con Eduardo Jiménez a la cabeza, inspiraron a todo el pueblo de la radio contando las historias de grandes personajes del mundo empresarial que lograron hazañas inmensas. Empezamos este último jueves de mes, del mes de octubre, como siempre en Radio Universidad de Salamanca. Centraron su reflexión en el liderazgo y en qué cualidades hacen que un sujeto pueda convertirse en líder, pero no dejaron de lado otros asuntos como la ecología o la política, llegando incluso a hablar con un expresidente de la nación. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estaremos en un proceso de debate, de posibles cambios, de nuevos paradigmas. Ahora quizá en esta era histórica esos cambios de paradigmas se aceleran. ¿Qué hemos visto con la pandemia como reflexión más importante? Su dilatada experiencia, que cuenta ya con más de una década, hizo que se convirtieran en toda una familia de referencia en el pueblo a la que se debe mirar para tomar ejemplo. Bueno, voy a ir pagando que nos van a cerrar el bar. ¿Seguimos en casa? Venga, pero ahora nos queda un paseíto hasta casa, ¿eh? ¿Y tú eres capaz de ir leyendo por la calle? Yo creo que sí. ¿Me vas avisando de los baches? Vale, pues venga, pago y nos vamos. Venga.